Seguimos con más de Dios es Amor y en este momento pues nos toca volver un poco a las raíces, a este segmento que se llama Siguiendo las Huellas del Papa, que pues un día como hoy está repleto de información. Como podemos ver aquí tenemos varias páginas en las cuales tenemos mucho que comentar, pues este viaje del Papa Francisco a Cuba, Estados Unidos, pues ha tenido mucho que ver, pero en esta ocasión vamos a hablar de una de las partes en específico. Sí, es bien importante que el título es Siguiendo las Huellas del Papa, pero hoy no son huellas, es una autopista de 8 carriles, ¿verdad? O sea, todo lo que nos está dando en estas semanas que hemos pasado con el Papa ha sido increíble, pero uno de los puntos más importantes, además de lo que está haciendo físicamente y con toda la gente, es lo que habló en las Naciones Unidas. O sea, es muy importante lo que hace con la gente, pero lo que se ve, la esencia es lo que se presenta a los líderes del mundo. Y ese es uno de los temas más importantes que vamos a tocar el día de hoy. Eso es muy importante recalcar, Aldo, que el Papa habló ante las Naciones Unidas, ante cientos de dignatarios, ya sea representantes de Estado o los mismos jefes de Estado de diferentes países, o bueno, los países representados por la ONU, si mal no lo tengo, incluso nuestro presidente, el presidente Salvador Sánchez Serén, estaba por ahí acompañado del canciller. Entonces, pues tal vez pudieron escuchar alguna de estas palabras que nos deja el Papa, pero que sobre todo le deja a los líderes de las naciones. Así es que veamos el video y luego comentamos un poco. Francisco se convirtió en el cuarto papa en hablar ante la ONU y habló claro. Comenzó por pedir que el poder se limite para que los más débiles no queden sometidos a los intereses de los fuertes, una petición que dirigió especialmente a los organismos financieros. Los organismos financieros internacionales han de velar por el desarrollo sostenible de los países y la no sumisión asfixiante de estos a sistemas crediticios. Explicó que quien posee un afán egoísta e ilimitado de poder no le preocupará abusar del medio ambiente ni de las personas si se interponen a sus intereses. De ahí la necesidad, señaló, de proteger la naturaleza y a las personas más vulnerables. Por eso hay que afirmar con fuerza sus derechos, consolidando la protección del ambiente y acabando con la exclusión. Recordó las 3 famosas grandes T que defendió ante los movimientos populares en Bolivia: techo, trabajo y tierra para todos, pero también un sinfín de derechos fundamentales. Vivienda propia, trabajo digno y debidamente remunerado, alimentación adecuada y agua potable, libertad religiosa. Llamó la atención a los gobernantes para que consideren que detrás de cada decisión hay hombres y mujeres concretos, y ante una Nobel de la Paz como Malala, reivindicó el derecho a la educación universal. Palabras fuertes del Papa también, ¿no? O sea, donde les exhorta a estos dignatarios de cómo tiene que ser vivienda digna, les dice, o sea, un trabajo remunerado, digno también, o sea, son palabras fuertes, y esto es solo un extracto. Me gustaría, Aldo, que nos ayudara un poco a ver un poco más de lo que no se pudo ver en el video. Sí, es bien difícil tratar de resumir, fueron como 40, 50 minutos en toda la plática, entonces es bien difícil tratar de resumirlos, pero el punto más importante, que es eso en la parte, porque estaba hablando enfrente de todos los líderes mundiales, es que como que asfixian a la gente. O sea, todos los sistemas crediticios. Es cierto que el sistema socioeconómico trabaja bajo esos parámetros, pero llega un punto en que ya no es negocio, ya no es hacerlo, sino que asfixiar. Y las últimas palabras que dijo, que deberían de poner en el centro de todo sistema de todo tipo al hombre. Ese es lo que está pasando. Y tocaba el tema de la ecología, que era un punto bien importante. Hizo la encíclica y esperamos que de alguna manera abra los ojos al mundo, que ya lo sabe, pero como que no los ha abierto o no quieren abrir esa
cajita de Pandora que estamos metidos. Muy interesante que el Papa siga con esta parte de la agenda, ¿no? Que viene desde la encíclica que aquí discutimos ampliamente, Laudato Si, donde habla de esta responsabilidad que tienen sobre todo las personas que están en puestos de poder. Y como lo decía el Papa, cada decisión tiene un hombre o una mujer detrás. O sea, cada decisión que afecta a los pueblos, cada decisión hay siempre alguien detrás. Eso es importante porque a veces la gente solo piensa que, o mejor dicho, los líderes, que estamos hablando de un sistema económico o un sistema de libre o un sistema no tan libre o socialista, pero al final hay un punto bien bonito que dice: el derroche de la creación comienza donde no reconocemos ya ninguna instancia por encima de nosotros, sino cuando nos vemos a nosotros mismos. El respeto por el medio ambiente exige el reconocimiento de una ley moral de la naturaleza humana. Es importante cómo ver que el ser humano en su egoísmo es el que ha destruido la naturaleza. Por eso el Papa se va a las raíces, el Laudato Si. El resumen en 3 palabras es eso, que lo que tiene el ser humano adentro hace destruir la naturaleza y lo que lo rodea. Creo que es muy importante ver estas cuestiones, cómo engloba todos los problemas o muchos de los problemas que sufren no solo los países desarrollados, también nosotros, países subdesarrollados en vías de desarrollo, como lo dicen con los sistemas financieros, cómo te ahogan con las tarjetas de crédito, cómo uno se va haciendo esto, pero hasta cierto punto el Papa dice, esto es una responsabilidad de todos. No es solo responsabilidad del que la planchó la tarjeta, ¿no? Una responsabilidad de todos, porque también la persona que está del lado financiero, pues hay mucha agresividad por meter este tipo de cosas. También en algún punto mencionó la necesidad creada de los bienes materiales, que no siempre son, o sea, es más una necesidad creada que una necesidad real. Exacto. Y toca los puntos más importantes: trabajo digno, techo, alimentación, agua. O sea, eso es lo que necesita la gente. No necesita un celular Samsung último modelo ni tanta cosa que nos inyectan. Nosotros somos víctimas de los medios que nos rodean, donde nos inyectan tantas cosas que no son importantes. Pero otra situación que hay que ver, lo que es el Papa tocó referente a la lucha del narcotráfico. O sea, ahí se ha metido en un lugar increíble donde dice que estas instituciones paralelas son casi tan grandes o más grandes que muchos gobiernos y lamentablemente todo eso está con las drogas, con el trato infantil, con el tráfico de armas, que o sea, es la destrucción del ser humano. Cierto, lo mencionaba así, decía, o sea, sé que hemos agarrado una lucha en contra de esto, pero como también el Papa como que deja entrever ahí, bueno, hemos agarrado una lucha, pero es una lucha real o hay gente que se va quedando en el camino porque se corrompen, ¿no? Lo cual en países, entre más pobre el país, quizás es más fácil este nivel de corrupción. Entonces, qué bueno que el Papa ya aborde este tema, que por lo menos a nuestro país quizá como es algo que nos afecta, este tema del narcotráfico, para países como México, que sabemos que ahí se mezcla mucho la trata de personas con el mismo narcotráfico, ¿no? Sí, todo está como amarrado y generalmente amarrado a la maldad. Ese es el problema que hay. Otro punto importante, y no fue muy delicado en ciertas cosas y fue muy fuerte con otras, y otras cosas fue muy, muy suave, ¿verdad? Pero lo importante es que tocó todos los puntos. Otro es la proliferación de las armas nucleares. Se dijo, las armas nucleares basta, porque de un momento a otro cualquier persona, cualquier loco, por decir algo, puede tocar un botón y destruir la humanidad. Y digo, hasta la humanidad, no dijo la mitad de la nación, sino que la humanidad. Y otra cuestión, esto sí me encantó, que tocó el Papa, dice, hay que leerlo literalmente, dice, la amenaza de destrucción mutua constituye un fraude de toda la construcción de las Naciones Unidas. La existencia de una ética y de un derecho basados en esa amenaza harían en la práctica que la ONU pasara a las Naciones Unidas por el miedo y la desconfianza. O sea, ya no serían Naciones Unidas en armonía, sino que lo harían todo por miedo. Y creo que eso es muy, muy importante, porque ahí toca este tema en el cual las Naciones Unidas, pues eso debería de ser. Naciones Unidas
por un bien. O sea, vemos estos cascos azules, se supone que son gente que llega a ayudar a un bien, ¿no? Que las Naciones Unidas es un foro donde todos los países, todas las naciones deberían de comenzar o ayudar a ser mejores. Y no unas naciones o no un espacio donde todos estamos aquí para vernos las espaldas, a ver quién se mueve. Y no es así. O sea, habla de una honestidad, de una sinceridad en pro de la humanidad. Sí, y también ya terminando el concepto fundamental, es que el Papa lo ha hecho con el ejemplo. O sea, yo me he quedado sorprendido ya saliéndonos un poco de lo que son las Naciones Unidas. El Papa no necesita hablar, solo sus actitudes, como él metido en un carrito Fiat, la 500, y a la par del carro enorme de Obama. O sea, el Papa, para mí es bien importante que recemos por él, porque el Papa es una luz que ha sido puesta para la humanidad, pero esa luz está pasándose entre toda la gente, y la gente, no todos son buenos, ¿verdad? Se ha fijado que está muy al alcance de toda la gente, y eso al final es precioso, porque el Papa está dándose lo que es, o sea, está dando hasta su vida, está dando su vida, porque cualquier persona fuera de lo normal puede hacer lo que piense, ¿verdad? Así es. Como un dato curioso, escuché que él como obispo a los 75 años dijo que se jubilaba, y fue cuando quedó elegido como papa, ¿no? Entonces Dios tenía otro camino para él, pero definitivamente un camino el cual iba a cumplir más la voluntad de Dios. Es importante recalcar que a medida que iba hablando, también decía, lo iban interrumpiendo tantos aplausos, y sucedió en cada una de sus intervenciones, probablemente donde sea que habló, ya sea en la Casa Blanca, en el Congreso, en las Naciones Unidas, pasó. Pero creo que hay otro punto más, ¿no?, que tocar. Sí, más que todo, de que todos los acuerdos que se den adentro de las Naciones Unidas es una prueba de las posibilidades de la buena voluntad política y el derecho ejercido con paciencia. O sea, da los puntos importantes y pone al final que todo es en forma de una humanidad, las Naciones Unidas, que en realidad se pongan en constancia y que pongan como centro el amor, como centro la persona. Si eso lo logra hacer las Naciones Unidas, que es lo que nos rige todo el mundo, está muy bien todo lo que ha hecho el Papa, pero el que maneja toda la fiesta, por decir algo, son las Naciones Unidas, y entre ellos los países más grandes del mundo. Y si tocamos a eso, va a haber una revolución mundial, porque va a haber que toda esta gente, que son los líderes políticos, puedan llegar a la humanidad. Muy interesante estos acercamientos de parte del Papa hacia un mejor mundo, ¿no? Y esto sale de su responsabilidad, no sale, pero lo hace fuera de un contexto religioso. Creo que eso es muy importante, que lo haga fuera de un contexto religioso, en un lugar donde la mayoría probablemente no son ni siquiera católicos, pero que sí respetan también la palabra del Papa. Entonces, pues recordemos, sigamos viendo un poco sobre lo que todavía va a seguir en las noticias. Busquemos un poquito en lugares confiables en internet, si quieren, así Prensa, Zenit, para que puedan ver un poco más sobre esta visita del Papa en Cuba, Estados Unidos, y bueno, ahora ya está de regreso en Italia, gracias a Dios. Vamos al rezo de la coronilla de la Divina Misericordia. Es un gusto para mí, Aldo, poderles acompañar en este segmento Siguiendo las Huellas del Papa, y seguimos con más de su programación en Canal 8.